Hola, bienvenidos a mi canal y en esta clase vamos a determinar la forma de obtener las ecuaciones y las características principales para un circuito en paralelo. Entonces, primero vamos a ver los elementos que lo conforman. Tenemos aquí una fuente de poder que puede ser una pila, el cual lo va a alimentar con un voltaje. Le conectamos aquí una resistencia en paralelo, se le llama así porque estas dos líneas están en paralelo. Luego le conectamos otra resistencia en paralelo, y luego otra resistencia en paralelo y así sucesivamente. Este tipo de circuitos los podemos localizar en nuestro hogar de manera simple y sencilla. Por ejemplo, cuando tú vas a conectar tu plancha en el enchufe tiene dos ranuras. Esas dos ranuras sería este punto, y este haz de cuenta que sería tu plancha. O un refrigerador, un foco, una licuadora, etcétera. Esto quiere decir que este tipo de circuitos se encuentra de manera común en nuestro hogar. Pero bueno, vamos a empezar primero por cómo se comporta la corriente en nuestro circuito en paralelo. Aquí tenemos la salida de nuestra corriente, sigue por este cable. A esta corriente la vamos a llamar corriente total, o sea que es la corriente inicial para alimentar a todo nuestro circuito en paralelo. Pero fíjate bien, cuando llega a este punto, si observas la corriente se va a repartir hacia la resistencia 1 y parte de la otra corriente se va a ir sobre la resistencia 2 y resistencia 3. A este punto donde se reparten esa corriente lo vamos a llamar nodo. Y lo vamos a señalar aquí por medio de un punto. Aquí abajo también puedes verificar que tenemos otro nodo, ya que se unen tres cables ahí. Entonces le vamos a poner otro punto. A esos dos nodos vamos a asignarle un nombre, una letra, por ejemplo. Vamos a ponerle a este punto nodo A y a este otro punto nodo B. Entonces, cuando nuestra corriente total llegue a este punto A o este nodo A, esa corriente, una parte de esa corriente se va a ir sobre la resistencia 1, la cual vamos a llamar corriente en la resistencia 1. La otra parte de la corriente va a llegar a este punto. Si observas, va a volver a pasar lo mismo, se va a repartir esta corriente y a este punto lo vamos a llamar también un nodo. Acá abajo también tenemos otro nodo y le vamos a asignar un nombre. Vamos a seguir el abecedario. Sería la letra C, el nodo C y el nodo D. Bueno, esta corriente al llegar a este punto, parte de ella se va a ir sobre la resistencia 2, la cual la vamos a llamar corriente en la resistencia 2. Y también la otra parte, si observas ya no hay ningún nodo, entonces así como va la corriente, va a atravesar a la resistencia 3 y le vamos a llamar corriente en la resistencia 3. Si observas entonces, esta corriente, vamos a ubicarnos ahorita en esta, cuando llegó al nodo C, se va a repartir entre estas dos. Quiere decir que si nos regresáramos, sería la suma de estas dos corrientes, sería esta corriente que estoy señalando. Entonces la suma de la corriente de la resistencia 2 más la suma de la corriente de la resistencia R3 sería esta flecha. Y esta corriente, al sumarse con la de la corriente de la resistencia 1, al sumarse estas dos, nos daría entonces la corriente total. Para concluir, quiere decir que la suma de las corrientes de las resistencias nos va a dar como resultado la corriente total. Y aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el voltaje en un circuito en paralelo. Aquí tenemos nuestra fuente de poder. Esta, recuerden ustedes que va a pasar aquí la corriente. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando llegue a este punto, esta corriente va a atravesar esta resistencia hasta salir en otro punto? Y a esto se le conoce como diferencial de potencial o el voltaje en la resistencia 1. Otra situación que se observa de inmediato es que no tenemos aquí resistencias en serie. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando hay una resistencia en serie va a existir una caída de voltaje? O sea, se le tendría que restar al voltaje total. Pero como no tenemos resistencias en serie aquí, quiere decir que el voltaje total va a ser exactamente igual al voltaje en la resistencia 1. Y lo mismo, como no hay resistencias aquí en serie, y lo mismo para la resistencia 2, vamos a tener un voltaje en la resistencia 2 que va a ser igual al voltaje total, y lo mismo para la resistencia 3, vamos a tener un voltaje en la resistencia 3 que va a ser igual al voltaje total.
Por lo tanto, concluimos que el voltaje de alimentación es igual al voltaje de las resistencias en paralelo, quedando la siguiente expresión. Ahora bien, también tenemos que considerar, para poder encontrar la corriente total, es simplificar estas tres resistencias a una sola resistencia equivalente. Pero para eso vamos a deducir de dónde sale la ecuación para esa suma. Vamos a tomar primero esta ecuación que tenemos acá arriba, que nos dice que la corriente total es igual a la suma de las corrientes en cada resistencia. Vamos a tomar en cuenta la ley de Ohm, la tenemos aquí, va a ser nuestro auxiliar. Dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Como ven, aquí ahora tenemos puras corrientes. Quiere decir que de la ley de Ohm voy a despejar a la corriente, que sería como resultado voltaje entre resistencia. Entonces, voltaje entre resistencia es lo mismo que decir corriente. Por lo tanto, entonces, vamos a sustituir este voltaje entre resistencia entre cada uno de estos términos, quedando de la siguiente manera. Fíjense bien, dice aquí que el voltaje total entre la resistencia equivalente, que es la que vamos a localizar, nos da la corriente total. Lo mismo para el siguiente término, que nos dice que el voltaje en la resistencia 1 entre la resistencia 1 nos va a dar esa corriente en la resistencia 1, y lo mismo para las otras dos. Bueno, ya teniendo o ya considerando lo que estamos viendo ahorita, ya teniendo esta ecuación, fíjense bien, tenemos otra característica que hay que recordar, que el voltaje en las tres resistencias es el mismo. Eso ya lo habíamos comentado. Quiere decir que si yo sustituyo este voltaje total en cada uno de estos voltajes, nos va a quedar así, que es lo mismo. Ahora bien, el voltaje se repite en estos tres términos. Podemos factorizar, quedando de la siguiente forma. Ahora, este voltaje total está multiplicando, pasa dividiendo, y el voltaje total entre el voltaje total nos da 1, y finalmente para encontrar la resistencia equivalente nos dice que es el inverso de la resistencia equivalente, va a ser igual a la suma de los inversos de nuestras resistencias del circuito en paralelo. Y también pues, vamos a definir el circuito simple. Se acuerdan que tenemos una fuente de voltaje ya, nuestra resistencia equivalente y nuestra corriente total. Con estos tres parámetros ya podemos encontrar lo demás. Ahora bien, hay ocasiones que es más complicado estar resolviendo así nuestra ecuación para poder encontrar la resistencia equivalente. Entonces podemos encontrar una expresión un poquito más sencilla. Vamos a resolver entonces esta fracción. Recuerden ustedes que para las fracciones multiplicamos los denominadores, o sea, R1 por R2 por R3 y nos queda esto. Y R1, R2 y R3 lo dividimos entre R1 y nos da R2 por R3 por 1, nos queda R2 por R3. Recuerden que estamos resolviendo una fracción, más R1, R2, R3 entre R2 nos da R1 y R3 por 1, R1 y R3, más R1, R2, R3, ahora por el tercera fracción, entre R3 nos da R1 y R2 por 1, R1, R2. Ahora bien, para terminar, como estos son los inversos y poderlo resolver más rápido, simple y sencillamente vamos a invertir las fracciones, o sea, el denominador con el numerador y el numerador en el denominador, y así lo hacemos a la otra parte de nuestra fracción, quedándonos de la siguiente forma. Esta es la expresión que podemos utilizar de manera simple para sustituir aquí nuestros datos de las tres resistencias y obtener finalmente la resistencia equivalente. Pero también pensando que no muchas ocasiones son tres resistencias en paralelo, a veces es más simple, pueden ser dos resistencias nada más, que es lo más común que nos vamos a encontrar. Entonces podemos empezar a resolverlo de la misma forma. Tenemos que la resistencia equivalente es el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de las dos resistencias. De igual forma resolvemos la fracción. Invertimos nuestros elementos, o sea, la fracción, y nos queda de esta forma. Este sería
la formulita más adecuada para poder sustituir ahí y encontrar la resistencia equivalente. Y bueno, sé que estamos viendo mucha deducción, entonces lo que vamos a hacer ahorita, recuerden que estamos viendo cómo se comporta la corriente en un circuito en paralelo, pero lo que vamos a hacer ahorita es un resumen de todo lo que hemos visto, para que tengan en consideración ya las fórmulas en concreto. Entonces, para nuestro circuito en paralelo, tenemos este esquema, donde tenemos la corriente total. Se acuerdan que se divide en corriente 1, corriente para la resistencia 2 y corriente para la resistencia 3. Y la suma de esas tres corrientes nos da la corriente total, que fue lo primero que encontramos. Ahí está otra vez. La siguiente, se acuerdan que los voltajes siempre van a ser iguales en un circuito en paralelo al voltaje total. Aquí lo tenemos. Y finalmente obtuvimos una ecuación para encontrar la resistencia equivalente, que fue esta, que decía que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias que están en paralelo. Pero también encontramos otra ecuación donde podemos determinar la resistencia equivalente de una manera simple y sencilla. También tenemos que hacer uso de la ley de Ohm, obviamente, para encontrar corrientes y voltajes a través de esas resistencias, que es voltajes igual a resistencia por corriente. Y finalmente, la potencia. Recuerden ustedes que es un punto muy importante porque con ese se encuentra cuánta energía se consume por segundo en nuestro circuito. Y sería esta, la potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente. Y bueno, no podemos olvidar de lo que habíamos comentado hace ratito, que hay ocasiones que se nos presentan circuitos con dos resistencias nada más en paralelo, luego para el caso que vamos a resolver de nuestros problemas, y tenemos esta ecuación de los inversos, y también tenemos nuestra ecuación para dos resistencias en paralelo. También lo puedes hacer para 4 o 5 resistencias en paralelo. Bueno, este sería en sí nuestro formulario y el análisis que hicimos de cómo se comporta la corriente y el voltaje en un circuito en paralelo. Espero te haya gustado el video.